Precisamente un día como hoy, en el año 2002, muere a los 96 años de edad el varias veces presidente, líder del Partido Reformista, en su momento también llamado el padre de la democracia, el doctor Joaquín Balaguer, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, como fue conocido. Algunas personas han establecido y fijado posición en cuanto a lo que fue la incidencia del doctor Balaguer para lo que es la democracia, pero algo muy importante, su gestión que fue siempre llevada a cabo de mano en servicio de los más necesitados, como él le llamaba a los pobres, que siempre entendía él que necesitaban el apoyo, parte de lo que fue la vida y el ejercicio del poder del doctor Joaquín Balaguer, un gran activo de la literatura de República Dominicana y de manera muy especial, un conocedor de la política en República Dominicana. Muchos lo han llamado que ha sido el maestro de hacer política aquí en República Dominicana. Es así, bienvenido. Es así. Con el doctor Joaquín Balaguer, a mi juicio, se produjo, y diríamos que hasta se produce, un fenómeno muy extraño. Sí. Muy extraño, porque tuvo una dilatada vida política, desde muy jovencito, incidió en los gobiernos, óigase bien, desde Horacio Vázquez, por allá en el 1926, de hace casi 100 años. Horacio Vázquez, él incidió en esas elecciones. Después, en las elecciones del 1930, donde se eligió al en cierne dictador Rafael Leonidas Trujillo. Participó Balaguer en esos 30 años de gobierno férreo, de dictadura, donde la vida no valía nada sino la del dictador. Y sigue Balaguer a la caída de Trujillo en el año 1961, después de 30 años de incidencia y ocupar varios cargos en la administración trujillista. Balaguer vuelve y adquiere una principalía en la transición de la dictadura a la democracia. Quedó como gobierno, como presidente de la República, porque él era en ese momento un actor principal, vicepresidente de la República. Logró la salida de Trujillo, una acción histórica principalesca, donde ya mucha gente pretendía que su vida había terminado, pero, historia, pasan apenas 4 o 5 años y vuelve Balaguer a tener una principalía después de haber existido, haber producido una invasión de los Estados Unidos, después de haber habido triunvirato, gobierno de único, gobiernos militares, etcétera. Entonces gana unas elecciones y dura 12 años. Después de 12 años pierde las elecciones en manos del Partido Revolucionario Dominicano, que fue totalmente una revolución, pero no satisfecha la historia de Balaguer. 8 años después vuelve Balaguer ya sin la vista, prácticamente sin capacidad de moverse, pero con un cerebro único, y aplica 10 años de gobierno que muchas personas llaman ejemplares. Pero, no obstante, hoy, 14 de julio, hace 20 años que falleció el doctor Joaquín Balaguer, y a los 20 años, ¿no?, después de haber fallecido a los 96 años, hoy todavía tiene vigencia su hegemonía, su forma de hacer política, su ejemplo, sus acciones malas, sus acciones positivas. Los opositores que consideraban que él era lo peor, sus adeptos que consideraban que era lo mejor. Pero de cualquier manera, se puede decir, casi sin lugar a dudas, que Balaguer duró 100 años
prácticamente 100 años de vigencia, contando lo de vida, que comenzó jovencito, desde 18 años ya estaba escribiendo e incidiendo en la vida nacional, y contando la incidencia que sigue teniendo después de su fallecimiento. Es decir, 20 años después se habla del doctor Balaguer, muchos con la misma pasión, otros con la misma oposición, otros ya menos convencidos de su maldad, etcétera. Es un caso extrañísimo porque en cada época histórica tuvo su principalía y su incidencia. Yo no conozco de ninguna otra figura en la historia que haya tenido esa larga vivencia y que el pueblo de una u otra manera, los dominicanos en este caso, le dieran por un lado su respaldo y por otro lado su oposición, pero él, el doctor Joaquín Balaguer, se mantenía como una diana y los sectores que le adversaban, pero a su vez también lo respetaban, porque era un hombre que actuaba, tenía una vida, un estilo de vida muy austero, no era dado a la cháchara como se usa hoy día, que los políticos, bueno, representan a sectores y entonces se convierten en unos parciales de su propia parcela. Balaguer parecía no tener parciales, parecía que actuaba para el país y unas veces favorecía a unos y otras veces favorecía a otros. Unos dicen que hizo mucho millonario, pero otros dicen que le dio vida a los pobres. Unos piensan que representaba los intereses de los dominicanos, otro piensa que hacía un gobierno a la entrega de poderes ajenos. No obstante, de una manera u de otra, como usted piense, del sector que usted represente, sea el sector internacional, le podemos llamar internacionalista, porque hay unos sectores en el país que se inclinan por las corrientes internacionales. Le podemos pensar por el lado de los comerciantes industriales, ahí tendrá sus adeptos también, pero si usted se va a la masa pobres, el doctor Joaquín Balaguer tuvo una incidencia que todavía todos de alguna manera lo recuerdan y lo recuerdan positivamente. Eso fue a grosso modo y a grandes rasgos la historia que no termina del doctor Joaquín Balaguer. Eso es así, bienvenido. Qué manera de recordar, como tú has dicho, a sus 96 años de edad, en el 2002, la partida del doctor Joaquín Balaguer.